tengo duda que los que están entrando aquí a la sesión, pues también les está yendo muy bien, ¿no? Tuve algunos casos de algunos compañeros pues que no acreditaron, sin embargo, pues la gran mayoría sí lo hizo, ¿no? Muy bien. Ok, ya estamos grabando ahora sí. Bienvenidos todos, buenas noches o buenas tardes, todavía alcanzamos algo de luz del día. ¿Cómo se sintieron en sus exámenes? Primero que nada, como retroalimentación, ¿qué vieron complicado o qué vieron raro o algo que me puedan platicar? Con confianza pueden abrir sus micros. Profe, yo nada más entrando a todas las clases y dándole un ligero repaso se me hizo muy fácil. Sí, es lo que normalmente les recomiendo a todos los alumnos cuando iniciamos el TETRA, y a veces pues yo entiendo que no pueden por cuestiones laborales, ¿no? Porque este horario normalmente es el de traslado de la gran mayoría del trabajo a la casa. Sin embargo, vean las sesiones y yo creo que ahí algunas dudas que quedan, pues bueno, cuando ven las presentaciones ya como que se resuelven y les ayuda muchísimo. Siempre les doy este consejo iniciando el TETRA, que procuren ya sea o estar físicamente en la sesión o si no pueden, pues obviamente que la vean diferida, pero que sí la vean, sí es importante, muy importante. Yo, por ejemplo, tomo algunos diplomados y pues obviamente los horarios a veces no se me acomodan, pero procuro inscribirme en aquellos donde me dejen la grabación, mínimo un mes, porque no tampoco te la dejan tanto tiempo, pero ya al momento que lo veo y con los apuntes, sí aprendo muchísimo, pero la verdad es que si lees nada más la información de las presentaciones, pues sí están completas, honestamente. Sin embargo, pues sí hace falta poder salir de la duda, ¿no? Y muchas veces en la misma clase, en la sesión, pues aquí sacamos las dudas porque la verdad es que son bien comunes y son las mismas dudas las que normalmente tienen ustedes. Entonces, a lo largo de todo este tiempo de experiencia, pues ya procuramos el darles algo muy resumido, de una manera muy sintética, pero sí que les ayude y que sea completo, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguien más que nos diga cómo le fue en el examen? Por ahí, la semana pasada una de sus compañeras me hizo una observación con 2 preguntas, sin embargo la revisé y sí estaban correctas. Entonces yo creo que nada más era cuestión de que se aplicara un poquito en los capítulos. Adelante, Asley y Samar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues a mí el examen en lo particular me fue súper bien, pero lo que sí me ayudó bastante fue la clase de la semana pasada, que fue la del balance general y las especificaciones de cada concepto que abarcó esa clase y ese capítulo. Muy bien, excelente. Por ahí no recuerdo si fue usted la que me preguntó en una clase sobre qué era más conveniente, si donar o aportar a la creación de una empresa, no recuerdo. Lo que pasa es que a veces esas preguntas que me hacen en el chat no las contesto porque no nos está permitido dar asesoría fiscal y se puede tomar el comentario en determinado momento como que es asesoría fiscal. Y pues obviamente que dentro del código de ética que manejamos los docentes y yo en particular en el área de contabilidad, pues no me está permitido ser asesor de ustedes en el sentido de poder explicar a lo mejor algunas dudas sobre fiscal, porque como son de sus empresas, se puede tomar como que les estoy dando asesoría y pues no es bien visto, ¿no? Pero no recuerdo si fue usted, compañera, me quedé con esa duda. No, maestro, no fui yo. No fui yo. Yo creo que fue otra compañera, así que me insistió varias veces en la pregunta y traía la intención de contestarla, pero pues la semana pasada sí, ya me fue imposible. Ok. Noches, buenas noches a los que se van integrando. Vamos con buenas noches. Pues, adelante, si alguien quiere tomar la palabra, y vamos a ver un repaso general, así muy por encimita, de lo que son los estados financieros. Yo les decía que este capítulo
no viene incluido en nuestro temario. Sin embargo, sí es importante que lo tengan como conocimiento general de la materia y porque a final de cuentas les va a servir para todas sus materias, ¿no? A ver, Yajaira, ¿puedes abrir tu micro, por favor? Maestro, yo sí me confundí en las fórmulas, sí había una que definía, que se acercaba mucho y decía patrimonio, y ahí me confundí un poco. Ok. Bueno, sí, a lo mejor probablemente es cuestión de que en lugar de que le pusiéramos capital contable, decía patrimonio contable, pero sí, vaya, a final de cuentas la respuesta era correcta. Entonces sí lo puse bien. Sí, exacto, sí lo tenía bien. Muy bien. Rogelio dice que le gustó la frase, entendieron todo, no entendieron nada, así es. Normalmente nuestros maestros es lo que nos comentan cuando estamos en clase nosotros también. Y nadie pregunta o nadie hace comentarios, pues bueno, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Les decía yo que vamos a darle un repaso general nada más. Este capítulo no forma parte ni de los exámenes, ni mucho menos, pero sí es importante que lo conozcan y que más que nada que lo tengan presente. A final de cuentas, esta presentación ya está ahí en el aula, en su aula. Está el capítulo 5 y el capítulo 6 juntos. La sesión que correspondió al balance, pues nada más vimos lo que fue lo propio del balance general. Ahorita vamos a ver esto de pasadita y vamos a ver el tema que nos compete en esta semana número 7, que es la del balance comparativo. Dentro de las tareas que tienen el día de hoy, pues nada más es una actividad de SCORM. Créanme que estoy pugnando porque todas las actividades sean SCORM, a ver si tetra ya me hacen caso y lo logramos, ¿no? Sobre todo para facilitarles a ustedes el conocimiento y ahorrarles también tiempo, ¿no? Porque sé que de hecho la siguiente semana les toca una nueva actividad en módulo que es no recuerdo, es sobre el estado de resultados, pero no recuerdo muy bien si es una síntesis, si es un cuadro sinóptico o si es una presentación o un mapa conceptual, pero la próxima semana va a ser su trabajo. En esta, pues obviamente no, nada más es la actividad de SCORM, ya algunos de ustedes ya la contestaron y pues también les ha ido muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra presentación y el capítulo 5 de su libro habla sobre los estados financieros. Este capítulo, les decía yo que es importante que lo tengan ahí en cuenta y que lo conozcan un poquito, porque a final de cuentas son los estados financieros a los que estamos obligados, de acuerdo con las normas de información financiera en nuestro país, a presentar todas las empresas. Y son los 4 estados financieros básicos, así se les denominan, que es el balance general, el estado de resultados, que lo vamos a ver la próxima semana, el estado de cambios en el capital contable, que habla sobre la situación patrimonial de la empresa, de sus socios, y también el estado de flujos de efectivo, donde conocemos de dónde proviene ese efectivo que se está manejando en la empresa, ya sea por actividades de operación, de financiamiento, y por último, las notas a los estados financieros. Si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un estado financiero de la Bolsa Mexicana de Valores, donde vamos a ver a qué se refiere cuando habla de estas notas a los estados financieros. Muy bien. Los estados financieros, bueno, nuestra NIF A3, que es la norma de información financiera, A3, nos dice que son la manifestación fundamental de la información financiera, es decir, son el fin último por el que estamos nosotros haciendo nuestros registros contables a final de cuentas, o nuestras, en este caso, nuestros resúmenes o nuestras estadísticas financieras. Y son la representación, nos dice aquí que es estructurada, de la situación y del desarrollo financiero de la empresa a una fecha determinada o por un periodo definido. Y su propósito general pues va a ser proveer información acerca de nuestra empresa en determinado momento, el resultado de nuestras operaciones, los cambios que tuvo nuestro capital contable o patrimonio y obviamente en sus recursos o fuentes, que es lo que vamos a ver con el estado de flujos de efectivo. Y nos dice que son útiles todos estos propósitos o estos fines para que el usuario general tome sus decisiones económicas, ¿verdad?
Nos dice que también van a mostrar los resultados del manejo de los recursos que fueron encomendados a la administración de nuestra empresa, por lo que nos dice que para que puedan satisfacer este objetivo, deben de proveer información sobre la evolución que ha tenido nuestra empresa en cuanto a los activos, los pasivos, el capital contable o patrimonio contable, que es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Luego vamos a ver los ingresos y costos o gastos también, y los cambios en el capital y patrimonio contable. Y por último, los flujos de efectivo, o en su caso, cambios en situación financiera, nos dice por aquí la presentación, y nos lo dice el autor también. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No. No, Muy bien. Aquí traigo un ejemplo de una nota a unos estados financieros, nada más me confirman que sí se vea bien, está legible porque está un poquito pequeña. Sí, sí se ve, profe. Ok, nos dice que estas notas son parte integrante de los estados financieros y su finalidad no es otra más que complementarlos con información que consideramos o que considera el auditor, porque estas notas las hace el auditor con información relevante. Digo, nosotros también las podemos hacer, pero por ejemplo, estas notas las tomé de un dictamen que estaba por ahí en la red, obviamente de la Bolsa Mexicana de Valores, y nos dice que la información que complementan a los estados financieros se puede presentar en el mismo cuerpo del balance o del estado financiero, o al pie de los mismos, o en páginas por separado. En este caso viene una nota sobre en este caso es la empresa Chup México, y nos dice que es en cuanto a revelación de inversiones. En este caso nos dice cuánto es lo que la empresa tenía, o si tenía en determinado momento algunos productos, si realizó operaciones, etcétera, etcétera. Y nos dice que la finalidad de tener un buen control, en este caso del efectivo, y otorgar un mejor servicio a sus clientes, es por eso que ella tiene esta información financiera o dispone de estos recursos al cierre del ejercicio. Y el rubro nos dice que de la caja va a representar el 2% del total de su activo. ¿Cuánto tiene disponibilidad en bancos? Tiene 31.295.000 pesos. En moneda nacional, pues tiene 21.480.000 pesos, y en dólares tiene la diferencia, ¿no? Y otro tanto en valores y títulos de crédito. En este caso nos especifica que son dólares. Y nos dice que la empresa no tuvo restricción en cuanto a la disponibilidad de sus inversiones, ¿ok? Esto es lo que de cada uno de los rubros o conceptos que consideremos importantes, y también considere importante nuestro auditor, vamos a poder nosotros emitir una nota a los estados financieros. Y estas van a estar representadas en el mismo orden en el que vemos nuestros estados financieros. Es decir, vamos a ver primero aquellas que son propias del activo, luego las del pasivo, las del capital, y pues bueno, de ahí desprendemos todas las demás, ¿verdad? Muy bien, los objetivos, bueno, ya lo veíamos, cuáles son, a final de cuentas, es pues ser de utilidad al usuario general en la toma de sus decisiones económicas, ¿verdad? Y también lo que ya veíamos, pues están determinados por las características del entorno económico en el que se desenvuelva la empresa, y por ello nos dice que debe de aportar o de proporcionar elementos que nos permitan juicios confiables para evaluar el comportamiento económico o financiero de la entidad, su estabilidad y su vulnerabilidad también, así como su efectividad y eficacia en el cumplimiento de los objetivos, la capacidad también de la misma para mantener y optimizar sus recursos, para obtener financiamientos adecuados, para retribuir también a su vez a sus fuentes de financiamiento, y en consecuencia que podamos determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Y considerando estas necesidades comunes que tenemos los usuarios generales de la información, estos estados financieros deben de ser útiles para tomar decisiones de inversión o asignación de los recursos a la empresa, tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores, evaluar también la capacidad de la empresa para generar recursos o ingresos, distinguir el origen, nos dice, esto es bien importante,
y características de los recursos financieros de la empresa, así como el rendimiento de los mismos. Formarse un juicio acerca de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la administración también. Y por último, conocer de nuestra empresa, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento y su productividad. ¿Alguna duda, muchachos, que tengan hasta aquí? No, profe. Muy bien. Sí. Por ahí están comentando que algunos por error hicieron una presentación del capítulo 5, sí, en la clase anterior, no sé si fue en la sesión anterior o en la anterior, les dije que podían volver a presentar sus trabajos, porque sí, algunos se fueron con el capítulo 5, otros me presentaron el que vamos a ver hoy, el de estados financieros comparativos. Entonces, nada más una duda, yo me quedé con la duda, ¿todos tenemos los mismos capítulos en los libros que ustedes tienen, en PDF o en sus libros en físico? Porque me quedé con esa duda de que a lo mejor están corridos en alguna otra edición y por eso generen confusión. Adelante, Isamar. Profe, yo creo que tengo duda en eso. Sinceramente no he checado los mensajes, no he checado, vaya, el capítulo, que sea correcto. Pero, ¿qué capítulo fue el de la semana pasada? El de la semana pasada fue el repaso, pero el capítulo 6 era el del balance general. Ese era el que debían contestar o del que debían de hacer su presentación. Y muchos agarraron el capítulo 5, que es el de estados financieros. Entonces, ya me quedé yo con duda de que si en alguna otra edición estén volteados los capítulos, ¿no? Por eso a quienes presentaron como Perla, que tuvieron error, les decía yo, bueno, no importa cuál capítulo sea, nada más chequen que el tema sea el del balance general. Oh, ok. Gracias, profe. De nada. Y en pues obviamente el capítulo es el 7, pero si ustedes tienen otro capítulo 6 o 8, bueno, nada más chequen que sea estados financieros comparativos y con eso ya tenemos. Perla dice que sí están correctos. Aide también dice que el libro que ella tiene sí. Bueno, entonces como hubo tanta confusión, yo me quedé con esa duda y dije, la voy a aclarar en la clase. Qué bueno que hicieron el comentario, Perla, del error en la presentación, porque nos dio pie para aclarar el punto, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Los estados financieros nos dicen que sí van a cumplir con esta utilidad de satisfacer al usuario general en su toma de decisiones si proveen elementos de juicio, nos dice, con respecto al nivel o grado de, en este caso de la solvencia o estabilidad financiera. Es bien importante, porque nos va a servir para examinar si la entidad puede satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Entonces el inversionista va a decir, bueno, si veo que tiene una buena solvencia y cumple, pues sí le entro, ¿no?, a invertirle a esa empresa. De otra manera, pues, ¿qué le va a garantizar al inversionista? Que pueda recibir, en este caso, algún dividendo o alguna utilidad por su inversión. Lo mismo pasa con nuestros acreedores hipotecarios o acreedores bancarios a largo plazo, que puedan decir, oye, pues no tiene solvencia en el largo plazo. A lo mejor tiene liquidez en el corto plazo, pero a largo plazo no tiene solvencia. Para eso nos va a servir el poder evaluar, en este caso, nuestros estados financieros. El otro punto o otro elemento es la liquidez, y esta nos va a servir para evaluar si tenemos los recursos suficientes para poder hacer frente a nuestros compromisos en efectivo, nos dice aquí, en el corto plazo. Obviamente, cuando hablamos de efectivo nos referimos a todo lo que es propio de la empresa, todo el recurso. No importa si lo pagamos con transferencia o cheque, normalmente las NIF nos hablan de efectivo, ¿no? Ahora también, otro elemento que debe de ser importante que nos lo indiquen nuestros estados financieros es la eficiencia operativa, es decir, cuáles son los niveles de producción o rendimiento de nuestros recursos a ser generados por nuestros activos en el uso de la entidad. A lo mejor tenemos maquinaria y equipo en exceso y pues bueno, eso nos va a generar una deficiencia operativa. Entonces tenemos que analizar cuál es el rendimiento. Si somos una industria y producimos N cantidad de artículos o productos, bueno, hay que ver
de acuerdo con la inversión que tenemos, si esto es suficiente o no. Luego tenemos también el riesgo financiero, y este nos dice que nos va a servir para evaluar la posibilidad de que pueda ocurrir algún evento en el futuro que cambie las situaciones actuales o circunstancias actuales o esperadas, como por ejemplo sucedió en los últimos 3 años en nuestro país, primero con la pandemia, luego con el problema de las energías renovables, luego por último pues con el problema de la guerra, ¿no? También que hubo allá entre Rusia y Ucrania, cómo nos afectó. A final de cuentas, esos son los posibles riesgos financieros que están fuera totalmente del área de control de la empresa, sin embargo, nos pueden afectar. Y por último, la rentabilidad, es decir, valorar la capacidad que tiene nuestra empresa para generar utilidades o para incrementar los activos netos en relación con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y obviamente sus propios activos. Los 4 estados financieros básicos aquí están sus definiciones. El primero pues es el que ya vimos, el estado de situación financiera, conocido comúnmente como balance general. También se le llama estado de posición monetaria y muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la empresa, los activos en orden a su disponibilidad, revelando sus restricciones, y los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como obviamente pues el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. El estado de resultados para personas lucrativas o estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos nos va a mostrar la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo contable y por ende obviamente de los ingresos y gastos y otros resultados integrales, así como la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el periodo contable. Estos 2 estados financieros son los que vamos a ver nosotros en nuestro tetramestre. Los otros 2, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable, no los vemos. Sin embargo, pues es importante que sepamos que existen y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ellos. El primero, el estado de flujo de efectivo, en su caso, estado de cambios en la situación financiera, nos va a indicar la información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento. Y la entidad obviamente nos dice que debe de emitir uno de los 2, ya sea el estado de flujos de efectivo o el estado de cambios, atendiendo a lo establecido en las normas particulares. El estado de flujos de efectivo es para empresas que tienen fines de lucro y el estado de cambios en la situación financiera es para empresas no lucrativas. Y nos dice que por último está el estado de cambios en el capital contable y nos muestra los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. En el caso de entidades lucrativas nos hace la observación y nos desglosa las cuentas que generaron esas variaciones en el capital contable. Por último, tenemos las características cualitativas que debe de tener la información financiera. Son 4: la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad. En este caso hablamos de confiabilidad cuando su contenido nos dice es congruente con las transacciones, las transformaciones internas y los otros eventos sucedidos, que son los 3 tipos de transacciones o de registros o de movimientos que podemos registrar en nuestros estados financieros. Luego nos dice que la información financiera posee la característica de relevancia cuando va a influir en la toma de decisiones de quienes la utilizamos y que nos debe de servir de base para elaborar nuestras predicciones y obviamente su confirmación, que es una característica secundaria, la posibilidad de predicción y confirmación, y nos debe demostrar también los aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente. Aquí entra en juego otra de las características secundarias de la información financiera, que es la importancia relativa. Antes esa era una característica primaria, sin embargo, ya ahora pasó a ser una característica secundaria. La comprensibilidad nos dice que es una cualidad esencial de la información que es proporcionada en los estados financieros y que debe de facilitar el entendimiento de los mismos a los usuarios generales. Sin embargo, pues desgraciadamente no es así. Hay que tener un poco de formación financiera y contable para poder comprender en determinado momento la información.
Y por último, la comparabilidad, y nos dice que para permitir o que para que la información financiera sea comparable, nos debe de permitir a nosotros como usuarios generales el identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información en primer lugar de nuestra misma entidad o empresa a lo largo de los años anteriores o de ejercicios anteriores y con las de otras entidades también a lo largo del tiempo. Muy bien, eso es todo lo que vamos a ver del tema del capítulo 5. Les digo, es nada más a manera de información general, no viene en determinado momento como parte de la información que vamos a ver en determinado momento para efectos de examen, ¿no? Ni para mucho menos. Ahora sí, el capítulo 7 son los estados financieros comparativos. Este tema sí lo vamos a ver en nuestra clase. A ver, hay una duda por ahí. Sí, pues sí, así es. Nastic, Logitic, sí, pues sí, desgraciadamente hace un comentario muy propio ahorita de la situación que pasa. Pues hay muchos intereses, tristemente, desde el mismo país que invade, donde quiere adueñarse de recursos naturales y recursos estratégicos, como la posición que guarda las provincias que ha en determinado momento invadido ese país, y pues bueno, desgraciadamente todo el mundo la lleva, ¿no? Adelante, Humberto González. Adelante, compañero. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, maestro. Una pregunta. No hay actividades de esta semana de este tema, ¿verdad? Solamente es lo del Scrum. Sí, lo del SCORM, y es sobre los estados financieros comparativos, nada más. Ok, gracias, maestro. Ok, muy bien. Nos dice que el primer tema que vamos a ver es el de presentación y revelación, y nos dice que desde hace mucho tiempo se ha observado que las mayorías o la gran mayoría de las empresas presentan su información financiera en forma comparativa. Entonces, por ahí los administradores tienen una de sus teorías de que lo que no podemos medir, pues no lo podemos comparar, y por consiguiente, pues nunca vamos a saber si el resultado es positivo o negativo. Pues por eso siempre es bueno en determinado momento comparar la información con ejercicios anteriores, o también, ¿por qué no? También en determinado momento hacer predicciones, presupuestos, y ver qué tanto nos salimos o nos quedamos dentro de los márgenes que nosotros traíamos ya preestablecidos, ¿verdad? Nos dice también que la información financiera contenida en el balance general va a incrementar significativamente su utilidad si se compara con información similar correspondiente a periodos anteriores. En este tema en particular, aunque hablamos de estados financieros comparativos, nada más vamos a ver lo que es el balance general comparativo. No vemos los otros estados financieros comparativos. Si hay oportunidad al final del curso, vamos a poder ver algunas comparaciones, algunos métodos, como el de porcientos integrales. Vamos a ver también el vertical, y vamos a ver, incluso si podemos llegar hasta al método DuPont, también lo vamos a analizar, y ustedes ahí se van a dar cuenta cómo les va a ayudar el poder analizar esta información financiera que estamos apenas comprendiendo cómo la integramos para tomar decisiones en determinado momento, ya sea en sus empresas o en sus negocios también de manera particular. Y nos dice que la información o la utilidad de esta información comparativa pues es muy importante para los usuarios cuando los estados financieros se presenten de esta manera, y por lo menos nos dice la norma de información financiera pues con lo que es el ejercicio o el periodo precedente o el ejercicio anterior. Y la NIF A7, que es la de presentación y revelación, pues nos dice lo que ya conocimos, que los estados financieros y sus notas se deben de presentar en forma comparativa, por lo menos con el periodo anterior, obviamente exceptuándolo cuando se trate del primer periodo de operaciones de la entidad, pues ahí no va a haber contra qué compararnos, ¿no? Luego vamos a ver el balance general comparativo, que les decía yo que es el único que vemos en el tema. Si hay oportunidad, les digo, ya al final veremos
algunas maneras de comparar los estados financieros, no solo el balance, sino el estado de resultados también, y nos dice que en este caso el balance general comparativo es el documento contable que va a mostrar las alteraciones que tienen o que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable, por las operaciones obviamente efectuadas por la entidad durante el periodo contable. Y el balance comparativo nos dice que sirve de base para elaborar el estado financiero básico determinado, estado de variaciones en el capital contable. Yo por ahí traigo algunos ejemplos, les digo, ojalá y haya oportunidad de verlos ya al final de la clase, para que o del Tetra, para que ustedes vean cómo lo podemos aplicar en el día a día, ¿no? Y nos dice que este balance, que nos sirve de base para elaborar el estado de variaciones en el capital contable, y en el cual nos muestra los cambios de la inversión de los accionistas o dueños de la empresa durante el periodo que estemos tratando o que estemos analizando. Ahora vamos a hablar en este tema de aumentos y disminuciones de capital, y vamos a comenzar a tratar un poquito el tema del capital contable. Se fijan cómo vamos entrando paso a paso a cada uno de los temas. Ya vimos el activo, ya vimos el pasivo, y ahora vamos a comenzar a hablar de ese capital contable, que en uno de los capítulos anteriores veíamos que podía haber capital financiero, capital económico, capital de trabajo, capital propio, etcétera. Y el que más nos importa a nosotros en particular, pues es el capital contable. Y en este caso nos dice que va a aumentar cuando la empresa perciba ingresos o cuando reciba aportaciones adicionales de capital. Y los aumentos de capital contable que van a producir estas dos situaciones, tanto el incremento en los ingresos o el incremento en las aportaciones de capital, nos dice, van a aumentar de capital, aumentan el activo o disminuyen el pasivo. Son esas dos nada más. Por ejemplo, nos da el primer ejemplo donde nos dice que se cobraron en efectivo rentas por valor de 40,000 pesos. Luego nos dice que a un proveedor se le paga un adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías de su propiedad. Aquí hay un par de operaciones. Y por último nos dice que el propietario de la entidad incrementó su capital con una entrega hecha en efectivo. Entonces, pues obviamente que si incrementó su capital es un aumento del activo, porque hizo la entrega en efectivo por 30,000 pesos. Vamos a ver los ejemplitos. Disminución. Bueno, ahorita vamos a ver por último las disminuciones. Los ejemplos, están muy, muy padres. El capital contable también nos dice que disminuye cuando la entidad causa egresos, es decir, cuando realiza gastos o cuando acepta reducciones parciales del capital, es decir, permite que se retire capital social en determinado momento de su cuenta de capital. Las disminuciones del capital contable que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital van a disminuir nuestro activo o van a aumentar el pasivo. Y en este caso nos dice que se pagan en efectivo 20,000 pesos por el servicio de energía eléctrica. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues está disminuyendo nuestro activo porque están saliendo estos 20,000 pesos de nuestra caja. Dice que el servicio telefónico que ascendió a 10,000 se quedó a deber. ¿Qué pasa cuando quedamos a deber? Bueno, pues aumenta nuestro pasivo. ¿En qué rubro? En el rubro de proveedores. No lo liquidamos, aumenta nuestra deuda. Y por último, el propietario de la entidad disminuyó su capital con un retiro de mercancías por valor de 40,000 pesos. Bueno, aquí están los dos ejemplos que estamos viendo en el aumento, en este caso en la disminución de nuestro capital contable. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar nuestro capital contable final? Nos dice que para determinarlo se suman al capital contable que tenemos inicial los ingresos, las aportaciones adicionales de capital y vamos a restar de este mismo los egresos y las reducciones parciales de capital. Y en este caso traemos de ingresos de capital contable inicial 200,000 pesos, más los ingresos de 90,000, más, en este caso son aportaciones
adicionales de capital por 30,000, menos los egresos por 30,000 y las reducciones de capital por los 40,000, que son las operaciones que vimos en los dos definiciones que tuvimos anteriormente. Nos va a dar un resultado final de un capital contable de 250,000 pesos. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, perfecto. Griselda, adelante. Levantó la mano. Buenas noches, profe. Pregunto, cuando un accionista, en caso, retira, digamos, su inversión, ¿entonces se consideraría como una disminución del capital o los demás tendrían que absorberlo? No, no es una disminución de capital. Ya si alguien más aporta, bueno, pues ya sería un incremento de capital. Pero en este caso, el simple retiro del accionista es una disminución. Muy bien. Gracias. Bueno, el balance comparativo lo vamos a tener o lo vamos a ver representado de la misma forma que veíamos nuestro balance general, en forma de reporte y en forma de cuenta. Y en forma de reporte, pues nos dice que debemos de anotar clasificadamente el activo y el pasivo de los balances que estamos comparando. En este caso va a haber un par de balances en una sola página, nos dice, de tal manera que la fórmula que veíamos, activo menos pasivo, va a ser igual al capital contable, en este caso de ambos ejercicios. Y tenemos, bueno, pues que vamos a ver en determinado momento las cantidades que van a intervenir en el balance final, en primer lugar. Luego vamos a ver las cantidades que integran el balance inicial, que es el del año anterior, nos lo marca aquí. Y por último, vamos a, bueno, en tercera columna, vamos a ver la alteración o diferencia de cada una de las cuentas. Y por último, vamos a tener con un signo de positivo o negativo, de más obviamente cuando la diferencia sea positiva y un signo de menos, pues cuando la diferencia sea negativa. Ahora viene el balance general comparativo, perdón, en forma de cuenta. En esta vamos a utilizar las dos páginas. En la izquierda vamos a anotar nuestro activo de los balances que estamos comparando y con sus respectivas alteraciones. Y en la derecha, el pasivo más el capital de ambos ejercicios también, debidamente clasificados, nos dice aquí, y con sus respectivas alteraciones. Y el ejemplo de las columnas dice la forma de sumar alteraciones y la forma de comprobar la suma de las columnas de diferencias va a ser idéntica a la que vimos en el balance comparativo en forma de reporte. Muy bien. Déjenme ver si les puedo presentar el PowerPoint que traemos por ahí en el aula. No está abierto. Ahí está. Muy bien. Miren, es este. Vimos los temas, presentación y revelación, balance general comparativo, aumentos y disminuciones de capital y determinación del capital contable final. Bueno, el objetivo es este, lo que ya veíamos hace unos momentos, comprender la utilidad de la información financiera comparativa y el impacto de sus decisiones en los usuarios generales. Luego teníamos los que nos decía la NIFA 7, se deben de presentar en forma comparativa, por lo menos contra el periodo anterior, excepto obviamente cuando se trate del primer periodo de operaciones de la empresa, ya lo habíamos visto. Cuando hablábamos de un balance inicial, el que se elabora al principio del ejercicio, balance final, el que se practicaba al final del periodo, y por último el balance comparativo, es decir, las diferencias que vamos a obtener de comparar ambos balances, que es el documento, el balance final, comparativo, pues va a ser el documento contable que nos muestra las alteraciones que tuvieron los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital. Luego veíamos cuándo aumentaba el capital, cuándo disminuía. Los datos en este caso son los mismos que veíamos en nuestro balance. ¿Qué datos va a contener el balance comparativo? Su encabezado, donde vamos a encontrar el nombre o la razón social de la entidad, la mención de que es un balance comparativo y en este caso la fecha de los ejercicios que se están comparando.
En el cuerpo vamos a tener el nombre y valor de cada uno de los recursos que forman el activo, tanto del balance inicial como del balance final, el nombre y valor de cada una de las obligaciones que integran nuestro pasivo, igual, tanto de nuestro balance inicial como del final, y el valor del capital contable también de nuestro balance inicial como del balance final. Y por último, en el pie vamos a encontrar la firma del propietario o funcionario que autorizó el estado financiero y la firma del contador o contralor que elaboró el mismo. Obviamente esto de las columnas ya no se utiliza tanto. La fórmula que vamos a encontrar en el balance comparativo en fórmula de cuenta es igual, activo es igual a pasivo más capital. Este es el que más empleamos normalmente, el balance comparativo en forma de cuenta. Usamos las dos páginas, como ya lo habíamos visto. En la izquierda anotamos clasificadamente el activo de los balances que estamos comparando con sus respectivas alteraciones, y en la derecha el pasivo más el capital contable de ambos ejercicios, clasificados y con sus respectivas alteraciones. Ahora bien, ¿qué son los ingresos? Son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. Al hablar de ingresos y al hablar de egresos, ya estamos entrando un poco al tema dentro del capital contable del estado de resultados. ¿Qué son las aportaciones adicionales de capital? Pues son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista para aumentar su capital propio, o las que hacen los socios para aumentar su capital social original. Y los egresos, pues son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad, y las reducciones parciales de capital son los retiros de efectivo o en especie que hace el inversionista para reducir su capital propio, o los que hacen los socios para reducir el capital social. ¿Cuándo aumenta o disminuye el capital contable? Va a aumentar el capital contable, como ya lo veíamos, cuando aumenta solamente el activo, cuando disminuye solamente el pasivo, que es el caso contrario, cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo, y cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo. Y por último, cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. ¿Ok? Casos en que va a disminuir el capital contable, pues es lo contrario de los 5 puntos que vimos aquí. Primero, cuando disminuya solamente su activo. Segundo, cuando aumente solamente el pasivo. Tercero, cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo. Y cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo. Y cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? ¿Todo bien, profe? Todo bien, perfecto. Bueno, pues como les decía, vamos a ver nada más, por último, nuestra clase, nuestra tarea de esta semana. ¿Dónde está? Para que no quede duda. Aquí está. Vamos a entrar al grupo A, que es el que tengo aquí a la mano. Esta es nuestra clase, balance comparativo. Es el capítulo 7. Si ustedes ven que tiene otro número en algún libro que estén consultando, bueno, pues enfóquense a que diga estados financieros comparativos, que ese es el tema del capítulo en sí, pero pues como vemos específicamente nada más el balance comparativo, por eso le ponemos así o lo identificamos de esta manera en nuestra presentación del aula. La fecha límite de entrega de la actividad es el domingo 30 de octubre. Ahorita pues ya nada más quito de aquí nuestra sesión y pongo la que estamos grabando de YouTube. Este es el score, son estados financieros comparativos. Aquí está la presentación que hicimos ahorita en PowerPoint. Y pues si tienen oportunidad, vean la presentación que hace el maestro Emilio Morales, de allá de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí hice yo mis especialidades en evaluación. Es un excelente maestro y explica muy bien el tema. Entonces, si gustan y tienen oportunidad, denle un vistazo. No se tardan mucho y les va a servir muchísimo. ¿Alguna duda, compañeros, hasta el día de hoy? ¿Hasta este momento? No. No, profe, gracias. Perfecto. A ver, acá tampoco hay chat. Bueno, compañeros, si no hay dudas, damos por terminada la clase. Nos vemos la próxima semana. Y pues ánimo, ya estamos iniciando la segunda
mitad prácticamente de nuestro tetramestre. Sigan esforzándose, sigan cumpliendo con sus tareas, no solo en esta materia, sino en todas las demás que tengan por ahí, y pues para llegar a un buen fin, ahora en diciembre, ¿no? Adelante, Isamar. Ashley. Profe, otra vez yo. Sí. Yo tengo un detalle. Yo tuve Sí. problema con la carga de mis materias, la primera y segunda semana, algo así, o la segunda, de la primera a la segunda o la primera a la tercera. No Ok. tendré oportunidad de iniciar nuevamente mis trabajos. Ya los tengo algunos hechos, Sí. con compañeros que estuve ahí en contacto y me los pasaron, pero sí tuve problema para subirlos porque estaban fuera ya del lugar. Ok. Sí, nada más. ¿Cuál es tu grupo? Es el A, profe, creo. Igual si ¿De quiere le mando un administración mensajito. o de derecho? ¿Perdón? ¿De administración o de derecho? Derecho. Derecho. Bueno, derecho tengo dos. ¿Eres con acentuación en economía o derecho nada más así? Simple. Solamente derecho. Derecho, ok. Licenciado en derecho. Déjame, abro las primeras 2 semanas, dices que fueron las que tuviste problemas. Sí, profe. Igual si quiere déjeme lo reviso bien, porque Y no me me acuerdo mandas si un fue mensaje. de la primera a la segunda o de la primera, segunda y tercera, porque sí tuve problemas, Ok. no me cargaban las materias. Sí. No, en ese caso sí podemos aceptar trabajos, no se preocupe por eso, compañero. Muy bien. Igual como quiera le mando un mensajito. Sí, para que me especifique cuáles son y ya le digo qué días le abro las actividades para que tenga oportunidad de subirlas. Ok, muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Pues muy buenas noches a todos. Adelante los que tienen otra clase más. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente cierre de mes, los que trabajen en áreas administrativas. Pues ya prácticamente el próximo lunes terminamos el mes. Iniciamos el mes de noviembre con una bonita clase de contabilidad el día 1. ¿Ok? Que descansen, muy buen provecho y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.